Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Nativo Digital. Mi nombre es Maxi Hawk y tengo un canal en YouTube que habla sobre tecnología, productividad y docencia. Pero a través de este formato podcast me gustaría compartir contigo otros temas y poder obviamente extenderme en algunas ideas. Bueno, en el capítulo de hoy me gustaría hablarte acerca de un tema que para mí ha sido muy importante a través de los años, que tiene que ver con la lectura. Cuando era muy pequeño, lo que ocurría clásicamente en el colegio era que daban algunos títulos para la lectura, pero generalmente no me llamaban la atención. Y en el curso, obviamente, tampoco se llamaba mucho la atención, es decir, eran algunos libros y textos no muy atrayentes para niños de esa edad. Por lo tanto, se hacía muy tedioso, muy difícil aplicar el proceso de lectura, porque en cierta forma uno estaba obligado a tener que cumplir con ese deber que era leer, pero no se disfrutaba como tal la lectura. Con el pasar de los años me fui alejando cada vez más de ese proceso, esa actividad, y nunca tuve, por decirlo de alguna forma, una cultura del lector o un hábito de lectura. Así que en el fondo el tiempo pasó, llegué a la universidad y siempre tuve que leer textos ya más científicos, ¿cierto? Para tratar de entender la carrera que estaba estudiando. Y ahí ocurre algo interesante. Por primera vez en mi vida estudiantil me di cuenta de que poder tomar un libro de algo que me interesaba, porque era una carrera que yo había elegido, era distinto, era diferente a leer un libro impuesto. Así que fui adquiriendo esa fluidez para poder leer, ¿cierto? Para poder dedicarme a la lectura. Pero sin embargo eran libros muy científicos, ¿ok? Eran textos, paper y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no lo consideraba hasta ese momento como la experiencia de la lectura. Finalmente, entonces entendí que existía algo conocido como la libertad de leer lo que queremos leer. Y tiene que ver mucho con lo que nosotros queremos hacer. En este momento también estoy trabajando mucho en ese aspecto de mi vida. Es decir, no tratar de cumplir, ¿cierto?, todo lo que debo hacer, ser muy estricto con uno mismo, sino más bien tratar muchas veces de ser considerado con nuestro cuerpo, ¿cierto?, con nuestra mente, y hacerle caso a lo que el cuerpo dice. Entonces, querer hacer algo no tiene por qué ser relativamente malo, ¿cierto?, ni negativo, simplemente porque no cumple con las reglas establecidas tal vez por la sociedad o lo que sea. En ese sentido, la lectura creo fielmente que tiene ese potencial y ese poder, es decir, yo decido qué libro comprar, qué libro descargar, ¿cierto?, y qué libro leer, qué temática leer, y eso es muy, muy interesante. Luego, con el tiempo, cuando ya estaba trabajando, por fin, ¿cierto?, se dio esta situación de poder elegir la lectura, y claramente fue un antes y un después. Recuerdo algunos textos de pequeños que me hacían leer y que sí me gustaban, sí los disfrutaba, pero cuando llegó el tema de la adultez y leer lo que les digo que era una cosa que yo quería hacer con ese texto, ese tema, fue totalmente distinto. Recuerdo mis primeros libros, quizás de fantasía, de aventuras. Me llamó en un tiempo mucho la atención los textos de investigación científica sobre nutrición, por ejemplo, sobre algunas temáticas muy puntuales de mi área, como por ejemplo puede ser el desastre de Chernobyl. Y fueron textos bastante interesantes, la lectura, el fluir, ¿cierto?, el estar ahí con el libro y transportarse a otros
a otros mundos, soñar, ¿cierto? Imaginar. Eso fue algo muy interesante. Por lo tanto, de ahí en adelante entendí la importancia de la lectura. Y me gustaría contarles un poco más, de hecho ir más allá a lo que me hizo sentir esto, porque en algún momento, cuando uno se sentía muy agobiado, sobre todo hablo de mi experiencia, agobiado en el trabajo, ¿cierto? Alguna preocupación o lo que fuese, encontré en la lectura ese momento de distensión, de relajación. Era increíble el sentir que el solo hecho de, ¿cierto?, agarrar el libro, comenzar a pasar las páginas y meterse en la historia, era increíble cómo tu cerebro se desconecta de todo eso que te preocupa y se enfoca en la lectura. Algo que no he visto que ha pasado en mí, ¿cierto?, con otro tipo de cosas como puede ser ver una serie, una película, escuchar música, etc. He encontrado en la lectura un resguardo, ¿cierto?, una forma de liberación y de desconexión importante. No soy una persona tan lectora. Quizás están pensando que a partir de esta experiencia ahora leo, ¿cierto?, todo el día. No. Más o menos estoy leyendo 1 hora diaria, quizás media hora algunos días cuando hay muy poco tiempo. Pero siempre trato de tener un libro a mano, es decir, siempre estoy leyendo algo. Ya si termino un libro, inmediatamente ya tengo otro esperándome para comenzar a leerlo. La idea es siempre tener un libro que esté ahí presente, esperándome para que apenas yo necesite esa desconexión, ¿cierto?, necesite tener esa lectura en mí, esté ahí presente. Ahora, para hacer la conexión, para finalizar este capítulo con la tecnología, como tuve muy poca experiencia de pequeño leyendo, por lo que les contaba, ¿cierto?, de que no me gustaba leer, porque no me llamaba la atención estos textos impuestos, no soy fanático de los textos físicos. Hablando con muchas personas que son lectores, ¿cierto?, muy frecuentes, casi todos concuerdan en que existe esto del romanticismo de tener el papel físico, el libro, pasar las hojas, ¿cierto?, el tacto, toda esa experiencia para algún lector, quizás te pasa a ti también, es importante. Pero para mí no, para mí en realidad lo que importa es el contenido, ¿cierto? Y lo que te cuento, esto de poder escapar y de desconectarte. Y fue así como llegué en su momento a estos lectores, ¿cierto?, digitales, conocidos como el Kindle. Ya es la marca obviamente de la empresa de Amazon, pero existen muchas otras opciones. No me gusta leer en pantallas como puede ser en la computadora o en mi tablet, no es cómodo para mí, pero creo que estas tabletas de Kindle son espectaculares. O sea, la capacidad que tiene una de almacenar mucha cantidad de libros, lo fácil que es pasarlos a estos dispositivos, pero lo más importante, el que no te cansa la vista, porque no es una pantalla retroiluminada, ¿cierto? Estamos hablando de prácticamente es papel, ¿ya? Si ustedes tienen la experiencia o alguna vez lo han visto, es una cosa increíble. Es decir, esta tinta electrónica es otra cosa. Y para mí ha sido un cambio inmenso. O sea, la tecnología, nuevamente, como siempre les he dicho, siempre me acompaña, está conmigo en todos lados. Y para mí es lo más cómodo que he encontrado, ¿cierto?, respecto a la lectura. La batería dura un montón. Tengo este dispositivo hace más de 10 años. Lo compré en 2011 y fíjense, ya estamos en 2022 y aún me funciona. La batería dura muchísimo, puedo cargar mis libros. Por supuesto que me gustaría tener quizás los últimos modelos que ha estado sacando Amazon. Hay mucha variedad y obviamente también están subiendo de precio, pero basta y sobra con el que tengo más de 10 años. Es una experiencia muy recomendable si te gusta la tecnología, estás pensando en una lectura, ¿cierto?, fácil y no quieres llevar los libros o tener que cargar, ¿cierto?, el papel físico. Es un buen formato. Además que las ofertas en Amazon son bastante convenientes. Muchas veces he adquirido libros por menos de $1. Ya hay libros en oferta. Como les digo, es fácil de transportar y fácil de traspasar a tu dispositivo. Así que esa es mi historia de hoy en este capítulo acerca de la lectura y yo. Siento que quizás debía aprovecharla más cuando era pequeño. Estoy recién avanzando en este mundo de la lectura
lectura. Me gustaría leer mucho más rápido, ¿cierto? Avanzar estos libros, pero bueno, las cosas de la vida hicieron que yo no tuviera un acercamiento temprano, pero lo bueno es que ahora sí estoy teniendo, ¿cierto?, este hábito. Me gusta mucho y creo que ya no dejaré de leer nunca más. Así que te recomiendo que no dejes de leer. Es una experiencia humana que tiene que permanecer entre nosotros. Creo que esto no debería desaparecer nunca. La lectura tiene un potencial, ¿cierto?, un nicho que nunca va a poder ser reemplazado. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo de tu podcast favorito, Nativo Digital.